Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por permitirme explicar lo que pasó ayer con la ambulancia. Sí, sí, queremos saberlo porque te Ya imaginarás vi. cuál es el sentir o la percepción que tenemos todos los que estamos involucrados en el tema fútbol, ¿no? Sí, sí, lo sentimos todos igual, Jorge, lo sentimos todos igual. A ver, para contarte un poco lo que pasó, como corresponde y con la debida anticipación, porque esto suele pasar para todos los partidos, el club coordina la presencia de ambulancias para cada fecha de cada partido, sea de Liga 1, de Liga 3, de fútbol femenino, porque no es solamente una ambulancia, son dos ambulancias. Ahí es donde nosotros tenemos un error interno que vamos y tenemos que asumir, es un error humano, que a la hora de consignar las fechas de los siguientes partidos, porque obviamente tenemos partido el sábado, tenemos partido, ayer teníamos dos y se consignó con anticipación, en ese error humano a la hora de mandarle la información al proveedor, en vez de ponerse la fecha de 11 de junio, se puso la fecha de 1 de junio, se comieron un número. Cosa que además no tenía ningún sentido, porque ni para el proveedor, porque era una fecha anterior, no sé si me explico, o sea, el correo sale algunos días previos y con una fecha que no existía, ¿no? Con una fecha que ya había pasado. Entonces, después en la revisión de la documentación se identifica el problema. Ese problema se identifica y se le comunica al proveedor ya por teléfono y por WhatsApp la situación, y el proveedor con el poco tiempo que tenía para recuperar y poder organizarse, lo que termina haciendo es pidiéndonos más tiempo para llegar. Entonces, en ese momento, el equipo, la parte deportiva del equipo se comunica con la liga, se comunica con el delegado de partido y les pide, Ya la por favor, vi. una ampliación para iniciar el partido, porque claramente el CAR no está cerca, la ambulancia podía demorarse unos 40 minutos en llegar, que fue lo que terminó pasando. La extensión de la liga, el partido inicialmente se iba a jugar a las 2 y dieron la posibilidad de que el partido se extienda y pueda comenzar a las 3 de la tarde. De hecho, la ambulancia llegó antes de esa hora, pero por motivos que nosotros no conocemos hasta ahora y que son parte de la investigación que estamos teniendo y lo que estamos averiguando, no llegó con el personal completo. Entonces, si bien es cierto, dicen lo de la Cruz Roja, nosotros teníamos una ambulancia con gente de la Cruz Roja, pero por el otro lado teníamos la otra ambulancia que no sabemos hasta ahora por qué no llegó con el paramédico que necesitábamos. Entonces, Ya para la cumplir el vi. reglamento. Y eso es lo que es materia de investigación ahora, y eso es lo que termina determinando que el delegado de partido indique que no hay garantías y que el partido no se juegue. Entonces, es por eso que nosotros desde ayer expresamos nuestras profundas disculpas, no solamente a los hinchas, a nuestros propios jugadores, porque la idea que nosotros teníamos era que los jugadores jueguen la mayor cantidad de partidos que se pueda, al comando técnico también, y por el otro lado el equipo rival, porque sabemos que esto no es lo que se esperaba y que además no está a la altura de lo que el club espera en sus procesos en el día a día, ¿no? Bueno, bueno, lo tenemos claro el tema. Debe haber generado esto una molestia feroz, sobre todo en el comando técnico, ¿no? Y sobre todo sabiendo que era el colero y que Melgar era ultra favorito como para levantar un poco el ánimo y algo de los puntos en la tabla de colocaciones. Sí, sí, no, a ver, de todas maneras, y eso lo entendemos y por eso nuestras Ya la disculpas han vi. sido para todos. Sabemos que es primer año en la Liga 3. Para nosotros el objetivo número uno en la Liga 3 es que los jugadores tengan la mayor cantidad de minutos, y eso es lo que más nos molesta, porque en realidad de la Liga 3, y como ha sido en los últimos tiempos en el club, salen los jugadores que terminan alimentando a nuestro equipo de Liga 1, que es algo que nosotros sí hacemos y sí tomamos en cuenta. Entonces, eso es lo que más nos afecta, ¿no? Ujú. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Te saluda Donny Lucero. ¿Se conoce el tema de los requisitos, las exigencias por parte de la Federación Peruana para el desarrollo de este tipo de compromisos? Así como exige la Federación y todos sus reglamentos, y allí es donde hacen cumplir justamente el tema de estas exigencias para un partido. ¿La Federación está cumpliendo económicamente con ustedes en el tema del pago de los derechos de transmisión? ¿Ya cuánto tiempo está pasando? Hoy 12 de junio, a estas alturas, ¿se conoce algo? ¿Tiene algún tipo de desembolso por parte de la Federación, de la empresa que se encarga de la transmisión de los partidos? Porque así como exige la Federación, pues también debería de exigir
que los terceros, en este caso 1190, pague también el tema de los derechos de transmisión, recursos que le permitiría también a ustedes contar de repente con toda la infraestructura y todos los equipos necesarios, ¿no?, para poder afrontar este tipo de situaciones. Sí, a ver, yo lo que sí no quiero es que lo que está haciendo la federación suene como una excusa para lo que pasó ayer. Lo que ha pasado ayer es algo que no debería volver a pasar, es algo que no está a la altura y que es un tema de descoordinación con un error humano que después, como dije, se solucionó y se coordinó para que esté resuelto, pero que hasta ahora estamos investigando por qué una empresa que normalmente nos atiende, porque son varias empresas las que nos atienden con ambulancias, pues nosotros, como digo, usamos 2 ambulancias para cada partido, y saben los requisitos que necesitamos, porque cuando uno contrata una ambulancia de tipo 1 o de tipo 2, según el reglamento, además cada una viene con una cantidad de requisitos, como son paramédicos o médicos, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, eso sí es algo que nosotros, por lo que pedimos disculpas, porque el error parte de una equivocación humana dentro del club, y que después, como digo, se soluciona, pero que todavía no tenemos claro cuál es la respuesta del proveedor. Ahora, para ir a lo del tema de la televisión, el tema de la televisión y la federación es algo que nosotros hemos venido diciendo hace mucho. Nosotros desde el 2022 habíamos analizado que el proceso y el plan de negocio que tenía la federación para la venta de derechos de televisión no iba a funcionar. Lo hemos conversado antes también con ustedes. Yo he dado bastantes notas en Arequipa y en Lima por el tema de la televisión, porque estábamos seguros de que esto no iba a funcionar. El plan de negocio no tenía ni pies ni cabeza, y dicho sea de paso, lo que terminó pasando es que la federación, después de que nos obliga a firmar, a adherirnos a este nuevo plan de televisión que tenían, que eso ha sido en enero de 2024, nos empieza a pagar al mismo en las mismas fechas que le paga a todos los clubes, que hoy día esos pagos, digamos, corrientes por el mes en curso, se vienen dando con 70 días de retraso, más o menos, de repente 75 días de retraso, pero la deuda que se le tiene al club es por el desconocimiento de los pagos del 2023, en el que la empresa 1190 transmitió todos los partidos. Después, en julio del 2024, se firmó un documento entre 1190, la Federación y Melgar. Acordémonos que Melgar no tiene contrato con 1190, Melgar está adherido al contrato que tiene la Federación con 1190, por eso es tan importante la actuación de la Federación. Se nos reconoció los pagos del 2023, pero se dejó de cumplir de un momento al otro. Y eso es lo que más nos preocupa, porque a la fecha, entre esos pagos, el pago por el bono de infraestructura de $500.000, que tampoco se le hizo a Melgar, y el premio del 2024, que tampoco se nos ha dado, estamos hablando de casi $3 millones, ¿no? Bueno, para las arcas de Melgar este monto es importante, más aún sabiendo de que, bueno, hay una planilla de equipo femenino, de equipo Liga 3, comando técnico, administrativos y también Liga 1. En algún momento, por la partida de Castro, trascendió de que no se le había pagado 2 meses, o el empresario de Castro deslizó este tema con un periodista en Argentina, y le preguntamos precisamente a Ricardo Betoki sobre cómo van los pagos de los jugadores, y él nos dijo en el transcurso de la semana pasada que estaba puntual, y aclaramos ese tema, Alfredo. Todos están al día. Don Ricardo Betoki, muy buenas tardes, los saluda Alfredo Vallejos. A ver, 2 preguntas le voy a hacer. En cuanto a lo futbolístico, Melgar empezó bien, ¿no? Arrancó muy bien, ganando puntos de local, de visita, las 6 primeras fechas, le fue fenomenal. Después fue decayendo en lo futbolístico. Bueno, cada equipo tiene altas y bajas, ¿no? Y perdió la punta. Estaba con Universitario, Alianza, ¿no? Y ahora se ha acercado a Sullana. Después ha ido recuperando nuevamente la punta gracias a Merced, de que la U cayó, Alianza cayó, y así por el estilo, ¿no? En cuanto a los refuerzos, han ido de más a menos también, ¿no? No han sido los refuerzos ideal para el equipo, ¿no? Y creo yo que ya se fue Castro, que no va a estar más en el ataque del conjunto rojinegro. Para más adelante se piensa contratar un jugador extranjero más, ya que a Melgar le queda un cupo,
Y de acá a diciembre, ¿cómo ve su futuro usted? Si es que Melgar no llega de repente a obtener un título, ¿daría un paso al costado o va a seguir al frente de la administración? A ver, en la parte futbolística, bien lo dijiste, comenzamos muy bien, ganamos los primeros 8 partidos, ganamos 6 de liga y ganamos 2 de copa. De ahí los resultados han sido mixtos, eso lo tenemos claro y lo hemos visto todos. Han habido mejores rendimientos y no tan buenos rendimientos. El torneo este año ha sido, y de repente es uno de los torneos más parejos de los últimos años. Nosotros seguimos a un punto de la punta, estamos a un punto de la punta. En muchos de los casos me queda claro que todos queremos campeonar. Eso te lo tengo claro, que los jugadores quieren campeonar, el comando técnico quiere campeonar, toda la parte administrativa del club quiere campeonar. Sabemos lo difícil que es, pero estamos todos tratando de empujar para el mismo lado, y lo que nosotros siempre le pedimos al hincha que va al estadio es que empuje para el mismo lado, porque a veces se agranda la situación, pero estamos a un punto de la punta. En el caso de los refuerzos, como bien dijiste, han tenido mejores y peores partidos, han habido, yo no voy a individualizar ni hacer nombres, pero hay refuerzos con los que el comando técnico y el equipo está tranquilo con el rendimiento que están teniendo, y algunos de los que esperamos mucho más, y ellos mismos tienen claro que están algunos les cuesta más el proceso de adaptación, pero tenemos claro que esperamos más de varios. Eso es algo que se ha conversado y se ha dicho. Sí me preocupa lo que dijo Jorge al comienzo, de que nosotros en ningún momento le hemos debido absolutamente a nadie. Nosotros hemos cumplido con los sueldos en fecha de todos los administrativos, jugadores y de todo el personal del club, todos los meses del año y los años anteriores, absolutamente todos. De ahí, en el tema que me preguntaste si nos íbamos a reforzar, sí, vamos a cubrir el cupo de extranjero que permite el reglamento. El reglamento solamente permite cambiar un extranjero a medio año, y es lo que vamos a hacer, y hay alguna posibilidad de traer un jugador peruano también. Eso está en evaluación ahora. Podríamos tener un jugador peruano y un jugador extranjero en este medio año. Todo pensando en repotenciar el plantel para seguir en el objetivo, que es campeonar. Y como digo, estamos a un punto, solamente un punto de la punta. Correcto. Se olvidó de mi pregunta la otra. De acá a futuro, por ejemplo a diciembre, si no se gana el torneo de apertura, no se gana el clausura, ¿cuál sería el futuro de usted? ¿Dejaría Melgar o seguiría al frente? A ver, yo tengo mi cargo a disposición con la Junta de Acreedores en todo momento. Yo no me aferro absolutamente a nada y tengo mi cargo a disposición con la Junta de Acreedores en todo momento. Eso, yo la verdad es que no me aferro absolutamente a nada, y tampoco es que me sentía el mejor dirigente del mundo en el 2022 cuando ganamos la apertura, cuando llegamos a semifinales de Copa Sudamericana, y tampoco me siento el peor ahora. Yo creo que se valora mucho más el trabajo que hace Melgar afuera que lo que se valora adentro, y eso es por temas emocionales también, porque sabemos que cómo se llama, el hincha solamente quiere campeonar, y es lo que nosotros tenemos como principal objetivo, por supuesto, y eso se le dice a todos cuando llegamos. Sabemos que solamente campeona uno, pero desde el crecimiento del club, nosotros, por ejemplo, hoy día solamente hay 3 clubes en el Perú que juegan los 3 campeonatos más importantes que hay en el Perú. Los 3 campeonatos más importantes que hay en el Perú son la Liga 1, la Liga 3 y la Liga Femenina. Y solamente en el Perú hay 3 clubes que compiten en las 3, y eso te habla claramente del crecimiento del club como club. Nosotros, fuera de tener un equipo de fútbol, nosotros no queremos quedarnos solamente en el equipo de fútbol, por más que, como repito, la primera división sea el principal objetivo. Nosotros estamos tratando de construir un club de fútbol que tenga bases para que esto sea más grande y para que se sustente más la posibilidad de campeonar en el tiempo, porque un equipo puede campeonar en algún momento u otro, pero teniendo base, lo que uno va a poder hacer es que se sustente más los resultados en el tiempo. Ricardo, pero desde la interna, con la directiva, con ustedes, ¿se percibe la molestia del hincha por las contrataciones de Rodríguez, de Guzmán, de Cabanillas, de Vivanco, que lamentablemente en la cancha no marcaron la diferencia? Por lo menos los extranjeros no marcan la diferencia como jugadores extranjeros que son. ¿Se percibe la molestia del hincha, o lo reconocen ustedes, o de repente Riboneto? A ver, yo como te acabo de decir hace un rato, Jorge,
nosotros esperamos mucho más de muchos jugadores que han venido. Lo tenemos clarísimo, pero lo tenemos claro nosotros y lo tienen claro los mismos jugadores y lo tiene claro el comando técnico. Eso no tiene ningún sentido decir algo distinto. Ahora, si uno revisa el historial de los jugadores que han venido, por lo menos los que vinieron de afuera, tienen mucho que sustentar la razón por la que han venido. Después pasa que el proceso de adaptación en algunos es más corto, en otros es más largo, y en algunos casos hay jugadores que no se adaptan a algún club o a otro. Eso pasa todo el tiempo, y se ve en el fútbol todo el tiempo. Entonces, a nosotros lo que nos toca es tratar de solucionar, porque el objetivo que seguimos teniendo es campeonar, y por eso, como digo, estamos buscando tomar medidas ahora medio año para tratar de reforzar las posiciones en las que creemos necesitamos reforzarnos. Don Ricardo, correlativo al tema, antes se contrataba colombianos, ecuatorianos, uruguayos. ¿Por qué solamente incidir con argentinos? ¿Me podría responder? A ver, nosotros no solamente hemos contratado argentinos en los últimos años. El año pasado estuvo Pablo Lavandeira, por ejemplo, que es uruguayo. Ya. Se evalúan jugadores de todos lados. Eso es algo que pasa siempre, porque nosotros no le cerramos las puertas absolutamente a nadie para la hora de contratar, pero sí, en muchos de los momentos termina teniendo la preponderancia en la decisión entre el área de análisis, el comando técnico y el equipo. Han habido más argentinos en los últimos años, y eso es claro y termina pasando. Es como que me preguntes, ¿por qué en Sudamérica 9 de los 10 entrenadores de las selecciones en las eliminatorias son argentinos? Porque el mercado es mucho más grande. Si tú revisas y hacemos ese análisis, 9 de 10 selecciones están manejadas por entrenadores argentinos en las eliminatorias. Entonces, eso es algo que demuestra que el mercado argentino hoy es un mercado que tiene mucho potencial y que a nosotros nos ha dado muchas oportunidades que se han aprovechado y que han funcionado bien. Claro, uno cuando funcionan mal se puede satanizar absolutamente todo, pero cuando funciona bien uno se olvida con facilidad. Entonces, los Orsán, Bordacar, Bernardo Cuesta, que han venido en el tiempo, el mismo Leonel González o Pierre Barrios ahora, también son jugadores que vienen de Argentina. Entonces, nosotros evaluamos y tratamos, como siempre digo, de tomar decisiones con la cabeza fría después de los partidos, porque el día del partido nos pasa exactamente lo mismo lo que le pasa a un hincha. Nosotros nos molestamos y nos ponemos emocionales y nos hace mal cuando no tenemos un buen resultado, pero después de un par de días tenemos que tomar calma y analizar las cosas bien para poder tomar buenas decisiones. Y así todo, Melgar es un club que sigue compitiendo en los últimos 11 años. O sea, en los últimos 11 años Melgar está jugando torneos internacionales. No hay muchos clubes en Perú que tengan 11 años seguidos jugando torneos internacionales, y eso es algo que se olvida con facilidad también. El crecimiento que ha tenido el club, por más que uno quiera seguir campeonando, es algo que demanda de todos. Nosotros necesitamos de la ciudad, necesitamos de los hinchas, necesitamos de las empresas arequipeñas para que el club sea más fuerte. A nosotros no nos sirve tener 1 o 2 cuentas de muñequitos en Twitter atacando al club, porque eso no le va a hacer bien al club. Al final, si eres hincha, lo que tenemos que tratar es de empujar todos al mismo lado para hacer el club más fuerte. Hay otros clubes que lamentablemente están teniendo más fuerza en los últimos años, y nosotros queremos revertir eso. Don Ricardo, buenas tardes, le habla José Luis Cabero. Para contratar, don Ricardo, en el Club Rojinegro, ¿quién determina quién da la última palabra? ¿Y quién evalúa? ¿Es el comando técnico? Discúlpame, no te estoy escuchando bien. A ver, ahora sí. Ahora sí, le decía, don Ricardo, le habla José Luis Cabero. ¿Quién determina la contratación de un jugador? ¿El director técnico, el comando técnico, el señor Betoqui, el señor Villamarín, el señor Jader Riscalá? Porque la gente siempre dice, ¿por qué traen tal jugador? ¿Quién es el responsable de los refuerzos en el Club Melgar? Es que en el fútbol hay 1000 formas de trabajar. Nosotros, en realidad, en la parte de refuerzos, se arma la mesa y se conversa entre todos. Se llega a un consenso, porque el comando técnico no puede pedir un jugador que no necesariamente esté dentro de las posibilidades económicas del club. El club no puede decidir contratar un jugador que el comando técnico no necesariamente quiera. Entonces, lo que se hace es un trabajo profesional, se hace un mapa, ese mapa del plantel
se ve en las posiciones a reforzar, y de ahí entre el área de análisis, el comando técnico y la parte administrativa, porque la parte administrativa habla de la parte económica, se toma una decisión sobre quiénes son los jugadores que van a llegar. Ok, segundo, don Ricardo, con respecto al tema económico, ¿cuánto le está debiendo el Club Melgar, usted como administrador, al señor Ricardo Betoqui? A mí no me debe nada. No, me explico. El Club Melgar, no es cierto, le ha pagado toda la deuda que tiene Melgar hacia el Estado peruano, impuestos y todo lo demás. Entonces, en cuanto a deuda se refiere, ¿hasta cuánto asciende la deuda del Club Melgar a esta administración que actualmente usted administra y preside y se ha incrementado? A eso me refiero, don Ricardo. No, a ver, a la administración el club no le debe nada. Ya. El club le debe la junta de acreedores. Ya. Creo que hay una confusión. Por favor, ayúdeme. Entonces, ¿cuánto es la deuda a esta junta de acreedores? Por favor. A ver, yo no doy números y es algo que me parece que no se debería tocar públicamente porque son números que no tienen sentido. Los números son públicos en Indecopi, se puede entrar y se puede revisar sin ningún problema. Lo que bien dices es que esta administración lo que ha terminado haciendo es de pagar toda la deuda que tenía el club a la SUNAT. Ok. Melgar ya no le debe a la La SUNAT. deuda concursal. Ujú. Ya, Pero don de Ricardo. ahí tiene deuda concursal porque tienes algunas créditos que hay que pagar, que son desde el concurso, Ujú. que no necesariamente son esa deuda con la SUNAT. De ahí, a ver, y un poco para entender lo que pasó en el año 2012. En el año 2012, Melgar entra a concurso con una deuda exclusivamente concursal. ¿Qué significa? Que es la deuda que manda el club en quiebra y la que suspende los derechos de los socios. Ajá. En el año 2014, cuando entra la nueva administración de inversiones Melgar, en esos 2 años se había generado una deuda corriente, que es distinto, es la deuda para que el club funcione. En el año 2012 y 2013, esa deuda corriente era casi del mismo tamaño, si no era del mismo tamaño que la deuda concursal del club. Ok. En castellano se había duplicado la deuda. Ujú. Entonces, en ese momento, Inversiones Melgar hace una inversión en el club, siendo redundante. Esa inversión es para tapar primero la deuda corriente y después para programar la deuda concursal. Son 2 cosas distintas, no es un tema muy simple de explicar. Entiendo. Ahora, con esto acabo, don Ricardo. Finalmente, a veces el club, ustedes como administración, el mismo don Jader Riscalá, son, diría yo, en opinión personal, habla José Luis Cabero, malentendidos o mal comprendidos, porque como usted bien ha dicho en su momento, desde que ustedes asumen la administración, Melgar no ha dejado de ser un club que esté participando en torneos internacionales, número 1. Número 2, que la imagen de Arequipa a nivel internacional sea más conocida. Que el hincha, como el periodismo arequipeño, pueda conocer a clubes internacionales que hace muchos años o casi nunca han venido. Entonces, a veces eso no se rescata mucho, tomando en cuenta de que en este momento, particularmente le repito, el club pasa a ser un tanto más particular, más individual y ya no tan asociado al público como todos quisiéramos. Así que, tal vez, ¿cuál sería la opinión de usted o la palabra de usted para que el público, el hincha, pueda entender que a veces, como inversión, puede ir bien o puede ir mal en algunos casos? Muchas gracias. No, yo te entiendo dónde vas. A ver, nosotros con el hincha tenemos solamente agradecimiento para el hincha. Es lo único que tenemos para el hincha, porque el hincha que va al estadio y nos ayuda, el hincha que le compra camisetas al club, el hincha que apoya al club, nosotros no podemos tener nada más que agradecimiento porque es el que entiende que estamos empujando todos para el mismo lado. Lo que te decía es que desde el punto de vista numérico, empresarial, de gestión, desde afuera muchísimo el club. Se valora todo el tiempo. Yo tengo invitaciones afuera del Perú en los que se resalta Melgar todo el tiempo. Uno tiene que pisar Argentina, Brasil, el mismo Estados Unidos y te hablan todos del crecimiento que tiene el club porque el club hoy día suena en todos lados. Tuve la suerte de estar en una reunión de Transfer Room el año pasado en Turquía y me sorprendía la cantidad de equipos que querían reunirse con Melgar porque tenían en la cabeza lo que estaba haciendo el club en Arequipa. Ahora,
también entendemos que para el hincha lo más importante es campeonar, y eso es lo que va a acercar o no acercar al hincha más emocional siempre. Y eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes revisan, hace unos meses hubo Melgar Fest en la Plaza de Yanaguara y estuvo repleto de gente, y tuvimos hasta una maratón, y la gente está muy identificada con el club, pero en el día a día uno de los trabajos más importantes es que nosotros tenemos que tratar de convencer al hincha de que vaya al club, que vaya al estadio, que apoye a pesar del resultado, porque a veces uno pierde un partido y puede campeonar, entonces nos necesitamos el partido siguiente exactamente igual, y como pasa en los grandes clubes del mundo. Estamos en proceso de crecimiento y hay clubes en los que pierden o empatan y el siguiente partido el estadio está lleno. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos como pendiente y estamos tratando de hacer es generar este vínculo con el hincha que vaya más allá. Bien, señor Ricardo, quiero hacerle estas preguntas para que me las pueda responder también de alguna manera muy concisa. Hablaba usted sobre el tema de algunos jugadores que se salieron, en el caso de Facundo Castro, por ejemplo. ¿Los tomó por sorpresa la salida de Facundo Castro? La siguiente sería, si es que es necesario para ustedes conversar solamente o tomar decisiones para poder buscar que el equipo tenga alternativas dentro del campo de juego, específicamente con los extranjeros. Jugadores que no están dando la talla hasta el momento en tienda rojinegra. ¿No pasa por su cabeza, por su mente, buscar otras alternativas, tomar las correcciones del caso? Ya se fue uno, pero probablemente hay otros jugadores que también no están cumpliendo la expectativa, porque se está dejando pasar una gran oportunidad de ganar este torneo de apertura, ¿no? Y si bien es cierto, estamos a un punto, pero Melgar, si hubiese cumplido la tarea aquí en Arequipa, solo de local hubiese sacado una importante ventaja como para poder pensar en ganar con una amplia incluso diferencia este torneo apertura, que es lo que en estos momentos busca la hinchada como principal objetivo a corto plazo. A ver, nosotros estamos todos de acuerdo en el que nosotros deberíamos tener 4 puntos más por lo menos, que no se tienen por detalles y por situaciones puntuales. En el tema de los refuerzos, como digo, es parte del análisis que se hace y en algunos momentos sale mejor más rápido y en otros demora un poco más. Es parte de... En la situación de Facundo Castro no nos tomó por sorpresa porque ya... no. A ver, nosotros tuvimos una comunicación, habían salido mucha información en internet que nos daba avisos de lo que estaba pasando. Después de que había salido toda esa información, tuvimos una conversación con el representante, en el que el representante nos pidió que el jugador tenía algunos temas personales y se tenía que ir se necesitaba ir a Argentina, por más que sabíamos que había tenido alguna propuesta también de algún equipo de primera división en otro país. El jugador quería regresar a Argentina por este tema personal que tenía. Ante eso nosotros tenemos que, sabiendo que podíamos, que estaba en evaluación la contratación de alguien a medio año, que teníamos que dejar un extranjero, obviamente le trasladamos esta situación al representante diciéndole, para nosotros poder rescindir el contrato tenemos que ponernos de acuerdo en lo económico. Ellos tuvieron que dejar algunos montos, tuvieron que pagar algún monto económico para poder desligarse del club y poder regresar a Argentina, que era lo que ellos querían, pues nosotros tampoco podemos, entendemos el problema personal, pero tampoco podemos anteponer eso frente al club. A nosotros nos toca defender al club. Entonces nosotros terminamos rescindiendo el contrato para que el jugador se vaya libre y ellos tuvieron que pagar la rescisión. Correcto, Ricardo Betoqui. A ver, últimas preguntas de parte mía. Primeramente, ¿por qué los familiares tanto de las señoritas que juegan al fútbol femenino y que juegan en el CAR de Yarabamba y también los de la Liga 3 no pueden ingresar al escenario deportivo? ¿Hay un impedimento? Segundo, en lo que respecta a las entradas, hay veces me da lástima ver una tribuna norte vacía, obviamente no se habilita. ¿Por qué de repente, a pesar de que ahora ha salido un tema familiar en entradas, que eso está muy bueno, ¿por qué no de repente aperturar más adelante esa tribuna y cobrar, qué sé yo, no 10 soles una entrada, para que no se vea despoblado el escenario, ¿no? Y otra pregunta más, el caso de Kenji Cabrera, ¿cuál es el parte médico que ha regresado de la selección? ¿Si va a estar con Boys? ¿Qué pasa con Cristian Bordacar? ¿Cuándo vuelve Bernardo Cuesta?
Y la última sería Su el madre. remate, el tema del señor Riboneto. ¿Ha estado en Salmuera? ¿De repente por ahí ha dependido de algunos resultados o dirigirá nomás de repente hasta la apertura? Si me puede responder. A ver, tengo que acordarme de las 4 preguntas. Sí, si no se las hago acordar. La primera que me hiciste fue sobre por qué no entraban los familiares. Sí, los familiares. Sí. Lamentablemente, eso es parte Reglamento. de la ley de espectáculos deportivos. Ya, Al jugarse a puerta cerrada no puede entrar nadie. Nosotros qué más quisiéramos que entren. claro. Lo que hemos tratado de hacer, y es algo que estamos trabajando, es con el IPD para tratar de recuperar lo antes que se pueda el IPSE del Estadio Mariano Melgar para poder trasladar esos partidos al Estadio Mariano Melgar. Hoy día se puede jugar partidos de Copa Perú en el Estadio Mariano Melgar, pero no tenemos autorización de parte de la Federación para jugar Liga Femenina y Liga 3 sin el certificado de IPSE, que es el certificado de defensa civil. Entonces, este trabajo lo estamos haciendo con el IPD. Sabemos que no es tan rápido, pero hemos tenido ya de repente 2 o 3 reuniones con Federico Tom, con el presidente del IPD, y él se ha comprometido en ayudarnos a recuperar el estadio Mariano Melgar. Cosa que hubiese sido ideal si se daba el Sudamericano Sub-17, porque el presupuesto estaba listo para recuperar el estadio. Pero al perder el Sudamericano Sub-17, el presupuesto se regresó y hemos empezado a hacer las gestiones de nuevo desde cero. Y como digo, estamos teniendo el apoyo del IPD, pero es un tema que no es tan rápido. La segunda pregunta que me hiciste, ¿cuál fue? De no ver despoblada la tribuna norte para algunos partidos, si se podía bajar. A ver, nosotros, hay una operativa para abrir cada tribuna. Tú me acabas de decir hace un rato, ¿por qué no abren la tribuna norte para cobrar 10 soles? Cobramos 15 por sur. Solamente 15 por sur. Y lamentablemente abrir una tribuna extra te genera una serie de procesos operativos, de poner un mínimo de seguridad y todo. Entonces, hoy día, si nosotros abrimos oriente, sur y occidente, es más que suficiente para los partidos que nosotros tenemos, como el del sábado, que es a la 1 de la tarde contra Boys, que esperemos poder tener en el estadio mucha gente alentando al club. De ahí el siguiente partido es con Alianza, y ahí sí vamos a abrir la tribuna norte, porque es una tribuna que nosotros tenemos para la hinchada visitante. Tu siguiente pregunta era... El parte médico de Kenji Cabrera, ¿cómo ha venido de la selección? ¿Cuándo vuelve Cuesta? Cristian Bordacar. Kenji tuvo un pequeño desgarro con hematoma en la selección. Es difícil saber cuándo va a regresar Kenji, porque recién ha llegado ayer a evaluarse en Arequipa. Está empezando a trabajar y nosotros queremos que regrese lo antes que se pueda. En el caso de de Chapu, Chapu fue operado en Argentina y está en proceso de recuperación. Yo no creo que la vuelta de Chapu a los campos demore más de 2 semanas. Y en el caso de Bernardo está ahorita en Rosario, en Argentina, pasando la evaluación final para la dada de alta de su lesión. Entonces, Bernardo debería regresar mañana al equipo y ya con el alta médica para poder unirse a los partidos en el momento que esté a punto físicamente, pero las evaluaciones que le hicieron ayer salieron muy bien, y las evaluaciones que le hacen hoy me las van a dar en la tarde y debería estar bien. La verdad es que ha tenido una recuperación espectacular y rápida Bernardo, porque es un profesional de más alto nivel. Claramente él se cuida de una forma que nos encantaría que todos los jugadores aprendan cómo hacer las cosas Bernardo, y Bernardo debería estar en las canchas. Esperemos que nos sorprenda y sea antes de que acabe la apertura. ¿Y la de Walter Rigoneto estuvo de repente en Salmuera? ¿O de repente si no gana la apertura se va? Con el tema de los técnicos, nosotros traemos un técnico porque estamos convencidos del trabajo del técnico. De ahí el resultado puede darse o puede no darse, y eso lo sabemos y es parte del fútbol. Muchas veces hemos tenido técnicos que, a ver, cuando contratamos a Néstor Lorenzo, la mitad de la gente decía que era un novato, que era un aprendiz. Lo maltrataron por todos lados a Néstor. El 2021 tenían situaciones mixtas con él. Después, el siguiente año, nadie quería que se vaya. Nos pasó lo mismo con Patazo en 2019. Entonces,
nosotros tenemos, como digo hace un rato, entendemos al hincha, pero nosotros tenemos que tener un poco más de calma si vemos el trabajo. Después el partido puede ganarse o perderse y pasa por detalles y pasa por situaciones que nosotros tenemos que evaluar, pero se ha visto en muchos de los casos técnicos que después no les va bien en un sitio y les va bien en otro, y eso es parte del fútbol, porque en el fútbol absolutamente nada te asegura nada. Entonces, nosotros nos tenemos que guiar por el trabajo. Después, esto es fútbol y puede cambiar cada día cualquier cosa, pero nos guiamos por el trabajo. Ok, Ricardo, te agradecemos la gentileza de estar en los Deportivos de Radio Yaraví. Las últimas para tratar de exprimirte un poquito más. Estuviste en el matrimonio de Cáceres. Sí. No fui padrino, como decían, pero sí estuve, Jorge. La verdad que yo estoy feliz por Jefferson. Eso te iba a preguntar, Ricardo, ¿qué significó para Melgar el tema de vender a Cáceres a Inglaterra? Creo que no lo has comentado todavía en ningún medio. A ver, mira, que es un tema que a mí me genera mucha emoción, porque yo a Jefferson, a Kenji, a todos ellos los conozco desde muy chicos. Son producto del trabajo de Marco en EGB en Lima. Fueron jugadores que Marco quiso llevar a Melgar en el momento en el que lo convencimos para que vaya a Arequipa. Y ellos saben, yo les tengo muchísimo cariño, ellos me tratan de tío con mucho cariño. Jefferson me pidió que lo acompañe a Inglaterra en el momento en el que se dio la venta. Como dije hace un rato, fue parte de un proceso en el que el club está tocando relaciones afuera del Perú. A mí me tocó viajar a Transferrum, a Turquía, a Estambul en noviembre, y nosotros llevamos perfiles de 4 o 5 jugadores que teníamos el año pasado que creíamos que podían jugar afuera sin ningún problema. Y a partir de eso, en una de las reuniones con algunos scouts, esos perfiles terminaron llegando a Sheffield, y el director deportivo de Sheffield se comunicó directamente con nosotros, cosa que cuando yo le comenté el tema a Jefferson no podía creerlo, ¿no? Lo levanté de la fiesta de una forma que él no esperaba ese viernes, porque nosotros, es lo que conversábamos en el matrimonio, tenemos grabado ese viernes, porque tuvimos que viajar el sábado en la noche, o sea, nos subimos al avión juntos el sábado en la noche. Y hay una cosa que no se valora mucho y que no se entiende tampoco en el fútbol, que es que la Championship de Inglaterra es una de las 5 ligas más poderosas del mundo. Sí, la segunda división de Inglaterra es una de las 5 ligas más poderosas del mundo. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de atractivo comercial, es una de las 5 ligas más poderosas del mundo. Jefferson está con jugadores al costado que valen 20, 25 millones de euros. Jefferson pudo firmar con una de las agencias más importantes del mundo de representación, que es Stellar, que representa a Grealish, a Camavinga, jugadores de primer nivel. Se interesó por Jefferson también. Entonces esto va a ser un cambio completo en su vida, y a nosotros nos pone muy contentos, ¿no? Bueno, ojalá que vengan otros jugadores también que se vayan al extranjero. Para terminar, ¿renovó ya Marco Valencia? Estamos en eso. Nosotros queremos que se quede, siempre lo hemos dicho, queremos que se quede. Ok, Ricardo, muchas gracias por estar con los Deportivos de Radio Yaraví y tu tiempo. Me parece que se han aclarado muchas dudas y siempre es importante escucharte acá en un medio arequipeño, como el FBC Está Melgar. perfecto, Jorge. No, yo estoy a la mano para lo que necesiten. Muchas gracias por la llamada y por dejarnos aclarar sobre todo lo que pasó ayer, y pedirles disculpas del caso otra vez. Sí, no sean muy drásticos, Errar es humano, perdonar es divino. Sí, estamos evaluando las cosas, Jorge. Dale, Ricardo, muchas gracias por estar en Radio Yaraví. Gracias a todos, muchas gracias, hasta luego.